Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez nos habíamos quedado en el punto 7 del capítulo del epígrafe 5, la curación y la inmutabilidad de la mente, del capítulo 7, los regalos del reino. Es un epígrafe largo y bueno, espero que lo podamos acabar hoy. Dice así, el punto 7, página 134 del libro regular. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. Bien, el un curso de milagros está introduciendo o matizando un concepto que ya introdujo con la primera lección del Espíritu Santo, que es que para poder tener da todo a todos. Esto viene del principio más general de que dar y recibir es lo mismo. Y esto proviene del otro principio más básico desde el cual se dice que causa y efecto siempre van unidas. Pero esto sucede fuera del sueño. Esto sucede allí. También sucede dentro del sueño, aunque dentro del sueño aparentemente no es así. Veámoslo. Fuera del sueño no estamos sometidos al diseño de sucesividad temporal. Por lo tanto, todas las cosas suceden simultáneamente. Por lo tanto, la causa y el efecto siempre van unidos. Por lo tanto, al dar, como se está compartiendo, se está reforzando la idea de extensión que se tiene en la mente, con lo cual siempre que estás dando, estás recibiendo ese refuerzo. Un poco más profundamente, el hecho de manifestar la consecuencia natural del amor, que es dar, está afianzando en ti tu naturaleza divina. Por lo tanto, siempre que se da, se está obteniendo el mismo beneficio que se está proporcionando. No hay pérdida para nadie. Al dar no pierdes, porque lo que das es infinitamente abundante. No solo no pierdes, sino que al dar estás reforzando tu naturaleza, estás actuando conforme lo que eres. ¿De acuerdo? Bien, si nos trasladamos a la mente enloquecida del soñador, limitada, completamente confusa e identificada con los opuestos a la realidad, lo que vemos es que hay una afección dentro del diseño de el tiempo que introduce un retardo de sucesividad en los acontecimientos, de forma que cuando das, además, siendo la escasez uno de los pilares fundamentales de este diseño, cuando das parece que pierdes, parece que te desprendes de algo. Eso en cuanto a los bienes materiales. En cuanto a dar bienes intangibles como cariño, como ternura, como alegría, como aliento, como, en fin, cualquier derivado del amor a los demás, pues parece que al darlos no estás recibiendo, porque probablemente sería en un futuro cuando podrías ver la consecuencia de haber dado, con lo cual ese retardo te impide darte cuenta de lo que está sucediendo en realidad, lo que está sucediendo fuera del sueño. Por lo tanto, el sanador que no ha sanado, al considerar que está
desprendiéndose de algo y que su hermano lo está ganando, desea la gratitud de su hermano. Oye, estate agradecido a mí. Pero él no le está agradecido, porque está olvidando que dar y recibir se producen siempre en el mismo acto, dado que causa y efecto siempre van juntos. Y esto es lo que está sucediendo en realidad, aunque en el sueño aparentemente no sea así, pero precisamente recibimos esta información para darnos cuenta de qué es lo que sucede en realidad. Debido a esa percepción, el sanador que no ha sanado, porque si hubiese sanado, hubiese alcanzado la conciencia crística de unidad, la visión de Cristo, y entonces tendría perfectamente claro que dar y recibir es lo mismo y que se producen en el mismo acto, y entonces no desearía la gratitud de sus hermanos sin él no estar del mismo modo agradecido. En este caso, se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. O bien porque lo que les está dando pudiese considerarse, si es físico, que está perdiéndolo, o bien por si lo que les está dando es un bien intangible, es algo moral, es un derivado del amor, como hemos dicho antes, él no es consciente de que está recibiendo en el mismo momento, porque la sucesividad del tiempo implica el que se pierda en el horizonte temporal un futuro beneficio para él. En cualquier caso, él no está pensando que esté recibiendo en el mismo momento. Es en el periodo de aprendizaje cuando nosotros tenemos que ir consolidando cada vez más esta idea, que cada vez que damos, estamos recibiendo de igual forma, porque estamos, al dar, proyectando en la pantalla de nuestra experiencia un valor divino, que después, cuando lo vemos, refuerza en nosotros esa idea real, con lo cual contribuye a desalojar la idea falsa de que dar es perder. De esta manera, el sanador que no ha sanado no comprende el funcionamiento de la mente dentro del sueño, no comprende que la percepción implica el mecanismo de la proyección y que él no solo está viendo lo que cree, estoy dando y estoy perdiendo, sino que al verlo está creyéndolo porque se cierra el bucle y refuerza en él esa idea, con lo cual cada vez que el sanador no sanado, que desconoce u omite conscientemente este concepto, da pensando que pierde, está recibiendo precisamente el consolidar en su mente la falsedad. Sin embargo, si sana y da pensando que a la vez recibe, está percibiendo correctamente lo que ocurre, porque al dar, repetimos, él proyecta, al dar pensando que recibe a la vez, él proyecta sobre la pantalla de su experiencia un valor divino que luego al verlo refuerza su creencia, con lo cual sí que está recibiendo en ese mismo momento. Si él piensa que lo que da es desprenderse de algo y que en el futuro tiene una cuenta con esa persona por la cual le va a estar recordando lo que le dio para cobrarse la deuda, pues no se está dando cuenta de lo que ocurre en realidad. Dice, lo que enseña el sanador no sanado se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Claro, está aprendiendo lo contrario de lo que ocurre en realidad, lo opuesto. Está reforzando la falsedad en su mente. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. Efectivamente, en su mente hay una causa falsa, lo que proyecta tiene un efecto falso, yo pierdo y él queda en deuda,
yo pierdo al darla a mi hermano y él queda en deuda conmigo. Eso es un efecto falso, eso es una falsedad, es ficción, no es así en la realidad. Y por lo tanto, al verlo en la pantalla de la experiencia suya propia proyectado, refuerza su creencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que enseña se ve limitado por lo poco que le está aprendiendo ficción, y su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. ¿Por qué es una lección de enfermedad? Pues porque está actuando con base en un pensamiento erróneo. Una causa falsa produce un efecto falso y por lo tanto eso es lo contrario de la curación y por lo tanto permanece enloquecido con ese error y por lo tanto es una lección de enfermedad. Está manteniendo, conservando la locura en su mente, conservando el error. Dice, el verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. El verdadero aprendizaje es constante, correcto. El aprender una cosa y desaprenderla significa que no la has aprendido bien, porque si la hubieses aprendido, la sostendrías. No podrías desaprenderla. Eso significa que no la aprendiste nunca. Por eso sería un aprendizaje falso. Por eso el verdadero aprendizaje es constante. Si lo has aprendido, lo has aprendido. Si actúas como que lo has aprendido, pero luego como que no, es que no lo has aprendido en realidad. Es que sigues en la confusión de pensar que hay dos soluciones alternativas, la del mundo y la de Dios. No, si has aprendido la solución divina a la cuestión, entonces no puedes después volver a actuar como si no. Eso sería un falso aprendizaje. El verdadero aprendizaje es constante. Y tan vital, esta segunda frase es muy reveladora y muy potente. El verdadero aprendizaje es constante y el verdadero aprendizaje es tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante debido a ese aprendizaje y cambiar el mundo en el siguiente. Es decir, las consecuencias que tiene para el entero sueño de ilusión que cada uno de nosotros realicemos un aprendizaje verdadero, las consecuencias que tiene, por supuesto, somos inconscientes de ellas, pero son plenas en muchos niveles de la experiencia del sueño. Son plenas, es decir, cambias el mundo en el instante siguiente al que tú, debido a un concepto correcto, por ejemplo, en este caso, de dar, al dar consideras que estás recibiendo en igual medida, eso es un aprendizaje, cuando es verdadero, tan potente que a partir de ese momento estás cambiando ese aspecto del sueño, transformándolo de falso en irreal para ti y para tu hermano, si él lo acepta de esa forma, sin remisión, sin solución de continuidad. Es decir, has cambiado el diseño, has cambiado el mundo en ese aspecto. Dice, ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Ello se debe a que cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Imaginaos, nosotros somos creados
a través de una extensión de la mente divina. Es la mente divina, es la mente infinita y eterna, es la mente absoluta, de la cual se nos hace completamente partícipes de forma individualizada a través de la dotación de personalidad. Es tan potente esa mente que nosotros con ella podemos, aun falsamente, realizar todo el diseño del sueño de ilusión, con todo su escenario, con todos sus personajes, con todos sus dramas y de forma perfectamente sincronizada, planificada y llevada a ejecución, con todo lo que implica. Es decir, la mente es, sin duda alguna, el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado a nadie para cambiar. Si tienes un concepto falso en tu mente, vas a producir falsedad. Si tienes un concepto verdadero en tu mente, las consecuencias van a ser reales. El cambio es espectacular, el cambio es fantástico, el cambio es tremendo. Eso no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Bien, esto tiene que quedar muy claro. Es insistir en otra idea que para nosotros es fundamental. La mente no cambia como continente. Nuestra mente es la mente divina. Lo que cambia es el uso que hagamos de ella en función de las decisiones que tomemos en cuanto a utilizarla, que provienen de tener en tu mente un contenido falso o un contenido real. Es decir, cuando el hijo sueña con la mente divina, y es la misma mente divina que tenía antes de soñar, de la cual gozaba y participaba antes de soñar, porque el sueño no ha cambiado nada real. Lo único que si con la mente en la cual participa él toma decisión de utilizarla erróneamente con base en un contenido ficticio que ha introducido en ella, es entonces cuando puede producir aparentemente efectos ficticios. ¿Cuál es el problema? Que separando mente como contenido, como continente, la mente divina que utiliza el soñador, y mente como contenido, está dentro de esa mente divina temporalmente. Si el contenido es falso, todo lo que ocasiona esa mente también es falso. Es decir, no existe. Lo único que, al ser el contenido de la mente con el que se ha identificado el soñador, se lo cree completamente. Y entonces, estas son las consecuencias de el haber llenado nuestra mente de falsedad, de contenidos ficticios, porque son los opuestos a la realidad. La nivelización de la mente del soñador desde el nivel de la mente como continente hasta el nivel de la mente contenido, instanciándose e introduciéndose dentro de ese contenido diseñado como personajes, es lo que ya le impide salir de ahí. Pero la mente, como continente, como herramienta, es inmutable, no cambia. Por eso es tan potente incluso dentro del sueño. Por eso, un cambio de mentalidad profundo podría implicar cambios en el diseño inmediatos. Esto se ve perfectamente en los milagros de la vida de Jesús. Jesús, lo hemos dicho en sesiones anteriores, tenía una expresión de los valores divinos
en sus escenificaciones temporales, tan profunda, tan plena, que al servirla a los hermanos a los que curaba, producía en ellos un cambio de igual envergadura, hasta el punto en el que, como está diciendo aquí, y se va a entender perfectamente con los milagros que hacía Jesús, ese verdadero aprendizaje que producía Jesús en la mente de los demás al trasladarles ese valor divino de una forma tan efectiva a través de esas escenificaciones que eran los milagros, eran tan vitales en su poder de producir cambios que el hermano al que iban dirigidos, que un hijo de Dios, reconocían su propio poder en un instante y cambiaban el mundo en el siguiente, curaban. Bueno, el ejemplo más paradigmático, real digo, que ocurrió, es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es a un Lázaro ya muerto y por tanto inconsciente. Pero ¿qué más da que esté inconsciente si la consciencia de vigilia y la inconsciencia de los personajes del sueño es una separación de la mente ficticia? Jesús consiguió, trasladando ese valor divino a través de esa escenificación de plena expresión del mismo, tan potente en Lázaro, que Lázaro reconoció su propio poder en un instante y cambió el mundo en el siguiente. Y se levantó. Así fue. Porque Lázaro, al cambiar de mentalidad tan plenamente, gracias a ese ejemplo de Jesús de traslado con expresión plena de un valor divino, que al cambiar de mentalidad tan plenamente, esto produjo un cambio en el instrumento más poderoso que jamás hubiese podido tener para cambiar. Su mente, la mente de Lázaro fue la que hizo resucitar a Lázaro, porque cambió el diseño. En cuanto él reconoció en algún nivel de su mente ese poder, no fue mágicamente Jesús quien le resucitó. Jesús sirvió con plena expresión ese valor divino en la mente de Lázaro, y Lázaro, al aceptarlo, reconoció su poder y cambió el mundo en el momento siguiente, de la forma más espectacular en la que nunca nosotros hemos visto que se haya podido cambiar el diseño en nuestra experiencia. Dice: esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente, tal como Dios la creó. El continente, la mente de Lázaro, de todos los que estaban allí, de Jesús, el continente es la mente divina. Jesús consiguió que Lázaro sustituyese en un aspecto concreto la falsedad, la idea de la mortalidad, de forma plena por la verdad, la idea de la inmortalidad. Y Lázaro, cuando reconoció ese valor, temporalmente, puntualmente, en ese momento, cambió el mundo y resucitó. Bueno, el continente no cambia, cambia el contenido. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. El continente, la herramienta, es inmutable. Una llave inglesa puede utilizarse para mover una rosca. La rosca se adapta como contenido al continente que es la llave y la mueve. Pero si tú pretendes mover algo que no se adapte, pues no lo mueves, porque no le das plena expresión al contenido que estás sustituyendo,
a esa rosca para que se adapte a esa mente. No estás introduciendo en tu mente un pleno contenido de verdad. Si tú introduces en tu mente un pleno contenido de verdad y lo asumes completamente y lo integras, eso Jesús lo conseguía maravillosamente gracias a la efectividad máxima que tenía como obrador de milagros. Porque su efectividad máxima obrando milagros procedía de su integración máxima de esos valores divinos. En él, su aceptación máxima, en él. Bueno, de hecho es que él no necesitaba la expiación como remedio, porque, bien, pues era un hijo no soñador. Dentro del sueño, misión de ayuda, con lo cual no tenía el enloquecimiento que tenemos los demás, con lo cual él era un perfecto obrador de milagros. Ahí se veía. Dice, pero, aunque la mente como continente es inmutable, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, es decir, mientras sigas utilizando la herramienta de la mente para solucionar cosas ficticias, mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Es que cuando tú introduces un concepto falso en tu mente, ese concepto falso puede ser relativo al funcionamiento de tu mente. Puedes creer que has cambiado tu mente, pero no es así. Por ejemplo, tu mente como continente, tu mente como herramienta, la mente divina, la mente de Dios, tiene un funcionamiento en el entorno divino, en la realidad, fuera del sueño. Y nosotros, al soñar, introducimos un concepto falso en esa mente divina de la cual participamos, por el cual nos creemos que la mente dentro del sueño funciona de forma diferente. La mente funciona extendiéndose creativamente al tener un contenido verdadero. Se extiende y ese contenido verdadero tiene un efecto verdadero. Nosotros introducimos al soñar un concepto falso en la mente por el cual creemos que la misma mente dentro del sueño funciona de otra forma. Está nivelizada, está limitada, percibe en vez de conocer y al percibir utiliza el mecanismo de la proyección. Veo lo que creo y terminar el bucle. Y creo lo que veo, lo que yo mismo he proyectado. Pero todo eso es ficticio. La mente no cambió con el sueño. Simplemente nos creímos que funcionaba de otra forma, porque el diseño convenía para su objetivo, conseguir un mundo de los opuestos, el que la mente funcionase de otra forma. No, pero es que aquí nuestra mente funciona de otra forma. No, nuestra mente, como herramienta, sigue funcionando igual. Otra cosa es que nosotros, debido a esa creencia errónea, nos da la sensación de que nuestra mente ya no funciona como funciona allí, ni tiene la potencia que tiene allí. Pero es una creencia. Sí, es una creencia base del sueño, súper arraigada, pero es una creencia. No perdimos la facultad de nuestra mente como herramienta. Sigue siendo la misma mente divina de la cual participamos, de la cual Dios nos hizo partícipes al crearnos. Sigue siendo la misma herramienta poderosa, aunque nosotros nos hemos creído que funciona a un 0,00001% de cómo funciona allí. Nos lo hemos creído y la utilizamos así, nada más. Es como... no sé, me viene el comprarse un Ferrari para ir a comprar el pan.
Tú vas en el Ferrari para ir a comprar el pan y te crees que estás yendo en bicicleta, pero tienes un Ferrari. Bueno, pues algo así. O sea, que te has olvidado de que tienes el Ferrari. Ferrari lo tienes, pero como no crees que lo tienes, pues lo utilizas como si fuese una bicicleta. Lo vas empujando tú. Bien. Mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en tu mente. No, no la has conseguido limitar realmente, no la has conseguido nivelizar realmente, no la has conseguido fragmentar realmente. No eres una instancia fragmentada del soñador, es un diseño. Realmente no lo has conseguido. Es un sueño. En cuanto despiertes, todo eso se va. Fuera, se acabó. No ha existido nunca. Esto, a quien lo realiza, le pone en una situación. Esto te pone en una situación a ti, que has adoptado esa creencia básica para el sueño de ilusión de que has modificado tu mente, aunque no es verdad. Eso te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Claro, nosotros nos estamos creyendo que nuestra mente está nivelizada. Un último nivel de nivelización es entre nuestra conciencia de vigilia desde que nos despertamos hasta que nos levantamos y la inconsciencia cercana, de la cual tenemos noticia, que está ahí. De hecho, funciona cuando nos vamos a dormir por la noche. Bien, eso es ficticio. Ni hemos nivelizado la mente, ni la hemos limitado, ni está fragmentada en instancias. Eso sencillamente es algo que se ha creído el soñador porque le ha venido bien creérselo. Y está desarrollando en su sueño toda esa teoría de que sí ha conseguido cambiar la mente. No la ha conseguido cambiar, la ha llenado de un contenido falso, nada más. Un contenido de nivelización, de limitación, de fragmentación, pero no ha ocurrido. Solamente el personaje que ha colocado a vivir como héroe del sueño, como protagonista de la trama, solamente ese personaje es el que lo percibe así, nada más. ¿De acuerdo? En realidad no ha ocurrido. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Tú piensas que tu mente es de una forma y tienes que cambiar de mentalidad respecto de esa idea. En realidad tu mente es la mente divina con toda su potencia, con toda su capacidad. Tienes que empezar a cambiar de mentalidad desde aquí con respecto a ese elemento básico del diseño. Es fundamental porque según vayas cambiando de mentalidad respecto de tu mente, según vayas desechando la idea de que tu mente es limitada, nivelizada y fragmentada, irás desplazando a partir de ese concepto básico y fundamental, irás desplazando multitud de otros conceptos erróneos que has formulado encima de ese, consecuente a ese, multitud. Es decir, es básica esta enseñanza para cada uno de nosotros. Es fundamental que aprendamos que nuestra mente sigue siendo y funcionando como la mente divina y que sencillamente, como si tienes un Ferrari para ir a por el pan y lo utilizas como un triciclo y en vez de ir montado en él lo vas empujando, eso es lo que estamos haciendo con nuestra mente ahora mismo. Vamos empujando el Ferrari en vez de estar montados en él. ¿De acuerdo? Bien. Dice el final del punto 7, solo así puedes aprender que tu mente es inmutable, cambiando de mentalidad sobre tu mente.
empieza a saturarte con esta idea. No tienes otra posibilidad que empezar a saturarte con esta idea. ¿Sabéis lo que ocurre cuando te empiezas a saturar con esta idea? Eso sí, ocurre que empiezan a aparecer singularidades en el diseño, porque empiezan a aparecer chispazos en los cuales empiezas a poder utilizar tu mente muy fugazmente tal como es en realidad. Y entonces eso empieza a manifestarse dentro del diseño como lo que yo llamo singularidades del diseño. Son de muy diversas clases, una de ellas muy conocida, que seguro que habréis oído hablar muchas veces y la habréis experimentado, son las sincronicidades. Cosas que el mundo no puede explicar. Los déjà vu, las sincronicidades, las intuiciones, incluso en determinados casos, poder tener una cierta interactuación con otras dimensiones del sueño. ¿De acuerdo? Fuera de la físico-material y espacio-temporal. Bueno, todo esto de lo cual Seth habla muchísimo, es lo que nos está diciendo aquí Jesús en un curso de milagros. Tienes que cambiar de mentalidad sobre tu propia mente. Tu mente no ha cambiado, sigue siendo la todopotente y toda abarcadora mente divina por su carácter absoluto. Tienes que empezar a creértelo de nuevo. Bueno, vamos al punto 8. Dice, eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Una curación es el resultado de sustituir un valor del mundo por un valor divino en tu mente que proviene de la comprensión de un significado sobre un concepto verdadero que ves escenificado en un hermano, porque aquí las cosas las aprendes viéndolas en la pantalla, y entonces va reforzando ese cambio. Eso es la curación. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Haces una escenificación para un hermano con un concepto verdadero, lo proyectas en tu pantalla, ves lo que ocurre, recibes al verlo un refuerzo a esa idea correcta y curas, y vas curando. Y cuanto más curas, más te curas. Cuanto más amor das, más amor sientes. Cuanto más contemplas a un hermano como lo que realmente es, más entiendes lo que realmente eres. Es que hay que comprender cabalmente cómo hemos diseñado nuestra mente aquí y cuál es su método de aprendizaje. Es la proyección. Proyectemos realidad, proyectemos verdad en la pantalla de nuestra experiencia en vez de falsedad. Eso lo revertirá todo. Y una de las cosas que tenemos que proyectar precisamente es el concepto de que nuestra mente es la mente divina, tan absoluta, tan creadora y tan potente. Bien, estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable, claro. Al tú cambiar de mentalidad sobre tu mente, lo que escenificas para tu hermano es eso, con lo cual estás proyectando un valor verdadero en la pantalla de tu experiencia onírica, dentro del sueño, y al verlo refuerzas esa idea. Y esa es la forma de ir aprendiendo qué es en realidad tu mente y por lo tanto obteniendo una curación en ese sentido. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Lo tiene en cursiva porque que estés aprendiendo es también una ficción. Claro, es consecuencia de creer que tu mente alguna vez se limitó y el efecto de ese diseño es un olvido
porque has pensado que has nivelizado tu mente y has dejado fuera el 99,99% de lo que es tu mente. Lo has dejado fuera de tu consciencia de vigilia, como diseño. No ha ocurrido. Lo podrías recuperar así, igual que Lázaro resucitó, pero hay que aplicarse. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable. Ves lo que has proyectado, el nuevo concepto, mi mente es inalterable, lo escenificas, tu hermano lo capta y ves en la pantalla de tu experiencia eso y refuerza tu idea. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Claro, el continente no puede cambiar. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. Claro, porque percibir que su mente sigue siendo la mente divina es aplicar la visión del Espíritu. Se me ha apagado la luz de la pila y enciendo esta otra. Bueno, es aplicar la visión del Espíritu en tu hermano. El Espíritu Santo contempla a tu hermano tal como es decir, tu hermano cree que su mente es limitada, pero su mente sigue siendo la misma. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. Efectivamente. Recobras tu visión espiritual, tu visión del espíritu, en detrimento de la visión física, en ese aspecto que estás trabajando en ese momento. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Claro. El Espíritu Santo, una influencia de allí en nuestra mente. Una presencia de Dios mismo en nuestra mente es el Espíritu Santo. Una manifestación de Dios mismo personalmente en nuestra mente. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en él, que ya le percibes, ya percibes que está el Espíritu Santo en él, también. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente y por lo tanto te das cuenta de que no podría ocurrir que tuviésemos ese aspecto divino en nuestra mente si hubiésemos cambiado nuestra mente. Lo que garantiza que su mente no ha cambiado es precisamente esa manifestación divina en su mente. Y tú estás aprendiendo esta idea ahora. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya o, de otro modo, no se percibiría a sí mismo como enfermo. Claro, tu hermano te puede decir, si yo estoy enfermo, ¿qué me estás diciendo de que mi mente es la mente divina? Mi mente no es la mente divina. Fíjate cómo estoy. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Bien, correcto. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Cuando tu hermano te dice eso y tú escenificas para con él, tu mente es la totalmente divina de la cual participas. No ha cambiado en nada. Y le tratas así en esa escenificación y le tratas conforme a eso. Es la forma, la manera más potente de trasladarle a tu hermano ese concepto verdadero y que él lo pueda aceptar. El ver que tú actúas perfectamente conforme a esa idea respecto de él. Es que él ahí puede darle credibilidad, puede decir, oye, que mi creencia sobre mí no es lo que estoy recibiendo del trato que me da este hermano. Este hermano me está tratando de una forma diferente a como yo me percibo. Y entonces esa escenificación refuerza la alternativa de pensamiento
que Dios mismo está sirviéndole en su mente, pero que, como está tan enloquecido dentro del diseño, al tú hacer esa escenificación, puede ver lo mejor en ti, porque no está acostumbrado todavía a escuchar a Dios en su mente. El ver que tú actúas conforme a la realidad respecto de Él, puede hacer que Él, al ver lo que tú haces respecto de Él, diga, anda, es verdad, pero es que esto me es familiar además, porque fíjate, en mi mente estoy descubriendo por primera vez que hay una idea respecto de esto similar a la que mi hermano me está trasladando. Y entonces puedes conseguir que él empiece a reconocer también al Espíritu Santo en su mente. Si tú actúas conforme al Espíritu Santo en la tuya y respecto del Espíritu Santo en la suya, tú en mente recta, tú por lo tanto observándole a él con tu mente recta, y por lo tanto él con mucha más probabilidad de descubrir su alternativa recta al pensamiento egoico de siempre y optar por ella. ¿De acuerdo? No sabe, por lo tanto, tu hermano lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por está en cursiva, porque es una ficción. Estamos en la ficción de la separación. Cambiar por él es sencillamente mostrarle a él que tiene una alternativa en cuanto a decidir, pensar qué es su mente. Tu hermano hasta ahora ha pensado, tengo una mente limitada, y está enfermo. Y tú le das una alternativa. Cambia tu mentalidad respecto de tu mente. Eso es tan potente que puedes a partir de ahí empezar a utilizar esa gran herramienta para realojar la verdad que fue desplazada en su día y desalojar definitivamente la ficción. Y entonces se va a trasladar a tu experiencia de vida como una curación, porque se produjo curación en la causa y por lo tanto vas a tener curación en los efectos. Y curarás. Y esto mismo es lo que hacía Jesús en vida. Esos milagros de Jesús eran esto mismo, lo que Él nos está diciendo ahora y explicando tan detalladamente que nosotros podemos llegar a hacer. Para eso primero tenemos que cambiar de mentalidad sobre nuestra propia mente. Lógicamente, él expone un horizonte de posibilidades a las cuales tú puedes optar. Pero él te dice, ese horizonte de posibilidades a las cuales tú puedes optar y desencadenar y poner en marcha es posible. Pruébalo. Yo lo hice. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no le has cambiado. Tu concepto de él es el verdadero. No le has cambiado. Dentro del diseño se cambia a los demás, viendo lo que no hay. Pero si tú rescatas en tu mente el concepto verdadero de lo que es él y es su mente y quién está en ella, no le estás cambiando. Le estás ofreciendo una escenificación en la que le dices, tú no has cambiado. Tú eres tal como Dios te creó. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, es esa escenificación, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Le ayudas porque le das otro punto de vista que él puede dar plena credibilidad porque él seguramente confía en ti. Y entonces dice, ¿cómo es posible que yo siempre me haya visto como me he visto y llegue ahora alguien y me vea de forma diferente? ¿Será que lo soy? Y entonces se abre una perspectiva en su mente en la cual de repente puede empezar a considerar que en su mente también estaba esa idea y puede empezar a reconocer al Espíritu Santo en su mente y hacerle caso. Ese es el auténtico milagro.
así se produce con esos mecanismos tan concretos. Dice el punto 9. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Puedes oír la voz del ego, puedes oír la voz del espíritu. Según la que oigas, decidirás. Al decidir según una u otra, proyectarás falsedad o verdad. Y al proyectar falsedad o verdad, en tu experiencia, verás falsedad o verdad y te reforzará la falsedad o la verdad. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas, porque estás proyectando lo que estás oyendo y decides actuar en función de ello. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo, al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás, la imagen física de tu hermano. Una imagen, un ídolo. Puede ser que ames a tu hermano, a su imagen física. Es tu pareja, es guapa, es joven, es inteligente, es agradable y es simpática. Bueno, toda esa es la imagen, ¿eh? O cualquier otra cuestión. Pero eso es un ídolo. No estás viendo la realidad en él. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo, al que tal vez veneres por miedo. Le veneras porque piensas que te puede complementar en algo. Tienes miedo de tu propia sensación de carencia y de limitación. Y entonces amas a alguien para que te complete. Esas son las relaciones especiales. Al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. No amarás porque estás utilizándole para obtener algo de él. Estás saqueándole a ese hermano que le veneras por miedo, porque tienes miedo de ser incompleto y entonces quieres algo de él. Nunca amarás porque si estás pretendiendo obtener algo de él, él te lo podría negar y podría convertirse en tu enemigo al negártelo. ¿Cómo vas a amar a alguien que temes? Bueno, la otra voz te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar, porque te puedes identificar con lo que entiendes, y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. ¿De acuerdo? Bien. Es lo mismo que estamos explicando, dicho de otra forma. La otra voz, la voz de la realidad. La amas porque cuando la reconoces y actúas en función de ella, enseguida la emoción te da el contraste adecuado para que la reconozcas como una verdad. Paz, confianza, dicha. Esta es la verdad, la reconozco. ¿Cómo no la vas a amar? Entender, a través de ese contraste, que esa es la verdad, es apreciar. ¿Cómo no voy a apreciar la verdad? Ya sé lo que es, la entiendo perfectamente, me hace sentir mejor. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes. Es que he descubierto que haciendo lo que esa voz dice, eligiendo lo que esa voz me sugiere, me descubro, es que siento que soy yo, es que empiezo a comprender quién soy. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes. Y al hacerlo, parte de ti, al hacer esa verdad, parte de ti porque al entenderla y apreciarla, empiezas a sentir que eres tú esa verdad. Al hacerla parte de ti, la aceptas con amor. Por supuesto, empiezas a comprender el amor de Dios cuando empiezas a reconocerte, a recordar quién eres en realidad, empiezas a reconocer el amor de Dios. Porque empiezas a descubrir quién eres y es maravilloso.
quién eres. Con lo cual, el ser que crea a alguien maravilloso, ¿cómo es? Absolutamente maravilloso. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. Por eso tú, al instaurar de nuevo la verdad en tu mente y recordar quién eres, recuerdas quién te creó, cómo es y cómo te creó. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. Esto es potentísimo. Es potentísimo. Los cambios que se producen son extraordinarios. Esta es la explicación. ¿Por qué se producen cambios extraordinarios con los milagros? ¿Por qué son curaciones verdaderas? Porque ocurre todo esto. Lo entiendes, lo aprecias, lo sientes, piensas que eres eso, te convences y amas a quien ha podido crear eso y lo entiendes y ves la forma en la que eso ha creado. El Padre Celestial, empiezas a apreciar personalmente a tu Creador. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. No lo entiende porque el ego es confusión. ¿Qué fabrica el ego? ¿Qué fabrica el soñador enloquecido y ya preso de la rabia, la vergüenza y la ira y deseoso de huir hacia los opuestos? Primero no se entera de nada. Se ha nublado. El sueño le ha nublado. El diseño le está nublando. No se entera de nada. Es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica. Fabrica en un acto de rabia, de vergüenza, de ira, de miedo, de culpa. Quiere condenación, quiere castigo, quiere sufrimiento. No entiende lo que fabrica. Es ficción pura, ni lo aprecia. Si lo apreciase, no lo castigaría. El ego se castiga a sí mismo a través de sus instancias fragmentadas, que somos nosotros. No las aprecia, las castiga. A permanecer esclavizado en este diseño. Echado un vistazo a la historia del mundo, la historia de sus guerras. Ni lo aprecia, ni lo ama, por supuesto. El ego incorpora a fin de arrebatar. El ego incorpora a fin de obtener. Las relaciones especiales. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué irías a incorporar a alguien en tu vida y que esa relación de supuesto amor finalizase? Si alguna vez hubo amor, no podría haber finalizado nunca. Es que no había amor, es que había ilusión de amor, es que había deseo de obtener algo que complementase tu sensación de carencia. Es que incorporaste a fin de arrebatar, incorporaste a alguien en tu vida a fin de arrebatar. En cuanto te niega lo que pretendes o consideras que lo has agotado y ya no te lo puede dar, lo desechas. ¿Qué amor es el que acaba? El amor no acaba. El ego cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. Claro, porque debido al diseño de escasez, se siente carente, piensa que el otro tiene más que él y entonces lucha por arrebatárselo. Al arrebatárselo es mejor, tiene más cosas. Y de hecho las ha arrebatado, ha triunfado sobre el otro porque se las ha quitado. Y si es engañándole, mejor. Cada vez que priva de algo a alguien, él se engrandece, se enorgullece, dice, soy un crack, he conseguido, fíjate lo que ha sido mi vida, lo que he conseguido de todo aquel que me he propuesto conseguir algo, lo he conseguido. Este es el gesto del ego. He hablado a menudo, dice Jesús en primera persona,
de la expansión que se produce en el reino. Está hablando de allí. Mediante tus creaciones. Tú eres un co-creador con Dios, en realidad. Ahora mismo están suspendidas esas facultades co-creativas con Dios voluntariamente por haber asumido en tu mente la falsa idea de tu incapacidad de crear. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino, allí. Allí es consciencia de allí. Siempre que digo allí, entendedme bien, es consciencia de allí. El nivel de revelación que supone un curso de milagros establece como fundamental. Allí no es geográfico. Se puede vivir como geográfico, pero la realidad es que allí es simplemente consciencia de allí y conciencia de allí. También moral. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú, con entendimiento, con aprecio, con amor y con Dios. No puedes crear sin Dios. ¿Qué vas a crear sin la causa de todo? ¿Qué vas a crear sin la realidad absoluta? Nada. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, consciencia de ello, para nosotros. Para nosotros el reino es consciencia de eso. Reside en ti para que lo des. El reino reside en ti, pero te has olvidado. Tienes que recordarlo. Dándolo, lo puedes recordar. Porque al principio será una pequeñita idea intelectual, pero al ponerla en marcha, la proyectas en tu experiencia y recibes la retroalimentación y entonces afianzas esa idea porque ves los efectos en tu experiencia al haberla proyectado y ya se forma el bucle virtuoso de la proyección en el sentido de sanación de tu mente. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en él para que lo des. Reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? Si además es inagotable. El reino es inagotable. La gloria excelsa y el júbilo perfecto no se agotan al darlos. Al revés. Esa idea la estás expandiendo, la estás haciendo crecer desde tu mente a las mentes de otros. Estás reforzándola en tu mente. Cuanto más la das, más la refuerzas en tu mente y más consciente eres de que eso es lo que eres. Bien, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a acabar los puntos 10 y 11, aunque se alargue un poco el vídeo. Dice el 10. No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. El papel de Jesús es un papel intermediario. Si no estamos todavía preparados para reconocer al mismo Dios en nuestra mente, dada nuestra confusión, aquí está nuestro hermano para intermediar. No solamente intermedia en todo momento, sino que desde allí había que matizar eso, pero bueno, valga la simplificación, sino que Él viene para que le veamos nosotros con nuestros ojos físicos, hacer esas escenificaciones interpersonales que son los milagros, que son las que aquí claramente podemos ver porque todavía no sabemos atender a la voz del Espíritu Divino en nuestra mente. Pero Él viene a intermediar. No te preocupes, te voy a enseñar a atender a la voz del Espíritu Divino en tu mente. Voy a ir ahí contigo y te voy a decir de palabra dentro del diseño de los personajes todas estas cosas para que las empieces a aprender y luego tú solo puedas hacer
tu interacción con el Espíritu Divino en tu mente. No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, de su ayuda intermediaria, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Digo ayuda intermediaria, pero tenemos que tener muy presente que lo más que podemos comprender de Dios en esta situación mental en la que estamos es a través de Jesús. Es que no tenemos ahora mismo otra forma que conocer cómo es Dios a través de Jesús, de Dios en Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Lógicamente, porque Él ahora mismo representa para nuestro alcance, según nuestro estado mental, todos esos conceptos, significados y valores. Aquí están. Nos los ha trasladado Él. Revelaciones de verdad absolutamente puras. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Si tú restauras en tu mente el recuerdo de ti mismo, de Jesús y de quien creó a ambos, y eso lo haces con la ayuda de Jesús, que para eso ha venido, podrás trasladar esos conceptos, significados y valores mediante la escenificación milagrosa, mediante la expresión milagrosa, mediante tu mentalidad milagrosa, podrás trasladar todo eso a tu hermano. Y que él, que es olvidadizo, recuerde. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos. Puedes conseguir que ellos cambien de mentalidad respecto de su propia mente y se den cuenta de la herramienta real que tienen ahí. Cuando la pongan a funcionar correctamente con contenidos verdaderos y vean el resultado y digan, oh, vaya lo que tengo. Si de repente estaba empujando el Ferrari y ahora me he montado un día en él, y claro, esto cambia, de estar empujando el Ferrari a conducirlo, cambia. Bueno, pues ese es el cambio de mentalidad respecto de su propia mente. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya, de la misma forma. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas. Tu mente, con un contenido verdadero, sobre su propio funcionamiento, siendo tú consciente de cómo es tu mente y utilizándola en tal modo, es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, sirviéndoles de ejemplo para que ellos mismos lo puedan ver. Fíjate cómo es tu mente también. Mira cómo es la mía. La tuya es igual. Descúbrela. Tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión, porque no estaría compartiendo nada. Claro. Bueno, esto puede parecer una llamada de atención respecto de la comunión de la religión. Es una llamada de atención directa. Esto lo reciben muy mal, por supuesto, desde la religión evolutiva, porque esto es un dogma. El que se comparte el cuerpo de Cristo es un dogma. Bueno, Jesús pues nos viene a decir, no tiene ningún sentido. ¿Cómo voy a compartir con vosotros algo falso que enferma, que muere, que se descompone? El cuerpo no es nada. El cuerpo es una consecuencia de un diseño. Es una apariencia de vehículo mientras te creas que interactúas en el mundo físico. ¿Cómo voy a compartir eso? Falible. Es necesario alimentarlo y protegerlo y es completamente carente y envejece y compartir eso. Yo solo comparto la verdad.
No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Yo vengo a compartir la verdad con vosotros, no ilusiones. Y sin embargo lo hago. Quiero compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente. Recuerda cuál es tu herramienta. Es la herramienta divina, es la única mente que comparte toda la filiación. Es esa misma mente. Y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Satura ahora mismo tu mentalidad respecto de tu mente de estos nuevos conceptos. Contempla solo esa mente única en todas partes. Mira su reflejo en el diseño del mundo porque lo encuentras, está ahí. Porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Hay mente. Fijaos, el diseño del mundo es el resultado de aplicar conceptos falsos con la herramienta poderosísima que es la mente divina. El mundo que vemos es el resultado de ir a comprar el pan empujando el Ferrari. Es decir, utilizar el Ferrari inadecuadamente. Móntate en él y utilízalo adecuadamente, es lo que nos dice Jesús. Primero reconócelo, primero sé conocedor de lo que tienes, de lo que compartes que Dios te dio al crearte y te lo dio para siempre. Reconoce su poder y utilízalo correctamente. Libéralo de ideas falsas, llénalo de ideas verdaderas y verás el tremendo cambio. Reconoce su propio poder en un instante y cambia el mundo en el siguiente. Sé un Lázaro. Contempla solo esa mente en todas partes porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí, todo el escenario, todo el espacio-tiempo universal. El espacio-tiempo universal es todo el espacio, todo el universo. Ya tenemos los que estamos siguiendo las sesiones del libro de Urantia una idea un poco más aproximada de lo que es el universo, el escenario. Y durante todo el tiempo de duración, todo eso está incluido en esa gran mente divina. La mente divina es absoluta, es primera, es última, es la expresión creativa de toda verdad y de toda realidad. Bendito seas tú que percibes únicamente esto porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Pero te irás dando cuenta. Empieza a cambiar de mentalidad sobre tu mente. Tu mente no ha cambiado, es inmutable. Punto 11 y último. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. Dice Jesús, ven a mí porque Él ahora mismo representa todo lo que podemos alcanzar de conocimiento de Dios. Él. Y nos lo entrega y nos lo sirve. Estáis en una situación ahora mismo de olvido absoluto. Todo lo que tenéis que recordar por ahora, yo soy el que os lo puede servir. Acercaos a mí, comprobadlo. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos, y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan, porque al darle a tu hermano un concepto real de lo que él se sorprende y dice, anda, espera, que me es familiar esta forma en la que me estás tratando, me es familiar. Y entonces descubre que en su mente está esa idea también. Ellos, y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, por ese proceso, ellos pueden curarse porque pueden elegir también en su mente esa misma idea. Y además tú refuerzas esa idea en tu mente al ver que tu hermano ha cambiado, al trasladarle ese concepto verdadero nuevo. Es maravilloso.
Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes, y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, porque dar y recibir es lo mismo, no estamos dando, desprendiéndonos de algo que luego ellos nos adeudan, no, estamos recibiendo, reconocer quiénes somos al actuar con ellos así. Y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. Claro, ellos se van a dar cuenta, al tratarles nosotros como realmente son, de que puede ser que sean así, y descubrirán que en su mente estaba eso, porque Dios mismo está en su mente. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Eso es lo que recibes. El resplandor de esa luz retornará a ti. Doy y recibo en el mismo acto. Porque reforzarás en tu mente ese concepto, lo integrarás cada vez más. Y a toda la filiación, cuidado. El milagro tiene efecto en sitios y en momentos, y en situaciones y en circunstancias que ni te imaginas. Y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará, tu hermano, no, Dios. Dios la aceptará y se la dará a la filiación. Dios aceptará tu ofrenda y se la dará a la filiación. Es que estás reforzando en realidad, al reforzar en tu mente ese concepto, estás reforzándolo a nivel de diseño de todos los soñadores, con lo cual puede aparecer con más nitidez en la mente de todas las instancias de los soñadores. Él la aceptará, Dios aceptará tu ofrenda y se la dará a la filiación, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos, lógicamente, es la verdad. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, auténtica comunión con el Espíritu Santo. Alcanzas la conciencia de unidad y de quién eres, la conciencia crística, la que Jesús te ofrece, esa conciencia, esa corrección absoluta del contenido de tu mente, aún dentro del sueño, la alcanzas aplicando estas enseñanzas suyas. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos. El Espíritu Santo nos ve como somos en realidad. Ve la herramienta perfecta, brillante, resplandeciente que tiene cada uno. Su mente, inmutable, no ha cambiado. El Espíritu Santo lo ve perfectamente. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos, y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Porque cuando tú reconoces qué es tu mente, empiezas a reconocer, como decíamos antes, cómo fuiste creado y quién te creó. Lo entiendes, lo aprecias y lo amas. Al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Entiendes, aprecias y amas realmente lo que está ocurriendo, quién eres y dónde provienes y quiénes son los demás. El Espíritu Santo, al trasladarte ese valor divino, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Lo consigue, porque lo entiendes. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola, conciencia crística, unidad, horizonte tendencial que nos pone Jesús. Ahí llegaréis con todo esto. Esto es parte de la ley que rige a la creación y, por lo tanto, gobierna todo pensamiento. Es parte de la ley que rige a la creación. Si entiendes esa ley de cómo se rige la creación conforme a la voluntad divina y a las leyes divinas, entenderás que eso gobierna todo pensamiento real. Prospector UCM.